Nunca imaginé que un dibujo rompería el amor de mi vida, y ella se lo perdió todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentado en el rincón de la sala, la luz del atardecer caía sobre mí, creando sombras alargadas que parecían bailar a mi alrededor. En mis manos, sostenía un simple papel, un dibujo. No era cualquier dibujo, era un retrato de ella, de la mujer que amaba, un intento torpe pero sincero de capturar su esencia. Pero en ese momento, sentí como si el aire se volviera espeso, como si el dolor comenzara a oscurecer todo lo que había sido brillante en mi vida. Se llamaba Valeria. Era hermosa, con sus ojos que parecían dos luceros en la noche. Me había enseñado que el amor podía ser simple y complicado al mismo tiempo. Era la luz que iluminaba mis días, la calma en mis tormentas. Pero aquel día, el dibujo se convirtió en un monstruo, en la causa de un abismo entre nosotros. El conflicto comenzó cuando se lo mostré. Valeria miró el dibujo y su expresión cambió. En un instante, el brillo de sus ojos se apagó y el aire se volvió helado. No me parezco a eso, dijo, su voz temblando como una hoja en otoño. Mi corazón se detuvo. Fue como si me hubiera atravesado un rayo. Aquella acusación, aquella sombra de rechazo. Era un simple dibujo, creado con amor, pero se transformó en la piedra angular de nuestras inseguridades. Estábamos rodeados de risas. Nuestros amigos compartían historias, pero en mi mundo, solo había un denso silencio. Mis amigos intercambiaron miradas confusas. El murmullo se convirtió en un eco lejano. Yo solo quería que ella viera lo que veía yo. Quería que sintiera mi amor. Pero ahora, solo había un abismo. Un mar de incertidumbre se extendía entre nosotros, la noche se volvió pesada. Habíamos discutido y, aunque su voz era un susurro, cada palabra me cortaba como un cuchillo. ¿Por qué no puedes simplemente entenderme? El dolor de sus palabras resonaba en mi pecho. La sala se llenó de murmullos, miradas a escondidas de nuestros amigos. Sentí la presión en mi pecho, el nudo en mi garganta. Entonces, fui incapaz de contenerme. Rompí el dibujo en dos, con cada rasguño del papel, una despedida silenciosa. Estuvimos en un campo de batalla en el que antes florecían risas. Escuché el golpe seco del papel desvaneciéndose. El sonido resonó como un eco que marcaba el final de nuestra conexión. Valeria salió de la habitación. Sola, dejando un vacío que parecía gritar su ausencia. Las horas pasaron como un poderoso torrente. La tristeza apretó mi corazón. ¿Qué había hecho? La culpa se convirtió en un visitante constante, arrastrándome a un estado de desesperación. Me quedé allí, replanteando cada momento, cada gesto, cada palabra. Entonces, recibí un mensaje. Su nombre iluminaba la pantalla. Un inquietante necesitamos hablar apareció. El sudor frío recorrió mi espalda. Mis manos temblaban al leerlo. ¿Qué más podía perder? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La noche se prolongó como un mal sueño. Me tumbé en la cama, con el teléfono aún en la mano, cada píxel iluminando mi cara en la oscuridad. Necesitamos hablar. El mensaje de Valeria me martillaba los pensamientos. No sabía si temer o esperar. Mi mente viajaba hacia el abismo de su mirada, esa mezcla de tristeza y desdén que ya estaba grabada en mi memoria. Finalmente, la mañana llegó con su luz cenicienta, arrastrando la angustia. ¿Qué podría decirle? Sintiéndome como un náufrago en mi propia vida, decidí responder. A las 5, en el parque. Fue una respuesta breve, casi robótica. Al presionar enviar, sentí una mezcla de alivio y terror. Ahora había un lugar y una hora para enfrentar la tormenta, las horas fueron una agonía, cada segundo parecía estirarse como chicle viejo. No podía concentrarme en nada, ni en el trabajo ni en las conversaciones triviales del café. Mis amigos notaron mi mutismo, lanzando preguntas que no podía responder.
Lo único que quería era zambullirme en esos recuerdos de risas compartidas con Valeria, cuando el mundo parecía brillante. Finalmente, el reloj marcó las 5. Ansiado y nervioso, caminé hacia el parque, donde los árboles se alzaban como testigos mudos de lo que estaba por venir. Atravesé el sendero cubierto de hojas, sintiendo el crujido bajo mis pies como si cada paso fuera una declaración de guerra contra mis propios miedos. Al llegar, la vi de pie, rodeada de luces doradas que parpadeaban entre las ramas. Valeria parecía más distante que nunca, como un espejismo en un desierto de emociones. Sus ojos se encontraron con los míos, y todo se detuvo. En su mirada había fragilidad, una luz que había sido ahogada por la sombra de un dibujo. «Hola», dijo finalmente, la voz era suave pero también cargada de desconfianza. «Hola», respondí, sintiendo que el aire se había vuelto irrespirable. Quería disculparme. Valeria cruzó los brazos, como si tratara de protegerse de algo. «No creo que eso sea suficiente». Me atravesó con su mirada intensa. «No me entendiste. El dibujo no fue solo un simple retrato. Fue como si me hubieras puesto en una caja que no puedo ocupar, que no soy capaz de ser». Su dolor era palpable, y mi corazón se encogió. «Valeria, yo solo quería capturar lo que veía en ti. No sabía que te sentías así». «Pero eso es el problema», respondió, su voz quebrándose. «Lo que ves no soy yo, nunca podría serlo. Esa imagen es una ilusión, una expectativa que no puedo cumplir». El nudo en mi estómago se intensificó, como si cada palabra suya fuera un golpe a mi pecho. «Lo siento», murmuré. «No supe ver tus inseguridades. Todo lo que quería era mostrarte cómo te veo». «¿Hay algo que podamos hacer para volver a lo que éramos?», pregunté, temblando ante la posibilidad de un final que no quería aceptar. «Quizás deberíamos separarnos, solo un tiempo», dijo, su voz claro como el cristal, pero hiriente. «Necesito entenderme a mí misma sin el peso de nuestras expectativas». Las palabras resonaron en el aire. Quería luchar, gritar, correr tras ella y aferrarme a lo poco que nos quedaba. Pero no podía hacer eso. Aquel momento, tan crudo, tan necesario, se sentía como el final de una era. La miré, y algo se rompió en ambos. De repente, el cielo se nubló y la tormenta estalló, como si el universo llorara con nosotros. Entonces, mi celular vibró con un nuevo mensaje, rompiendo el instante. Apreté los labios. Valeria y yo juntos sentimos la opresión en el aire. Mi corazón estaba a punto de estallar cuando, al abrir el mensaje, vi que era de un número que no reconocía. Solo había una oración: «Lo que ha pasado debe permanecer en secreto». Miré a Valeria, buscando comprendiendo, y sentí una inquietante sensación de que esto era apenas el principio. Una revelación que podría desencadenar más tormentas aún por venir. Valeria se mantuvo en silencio tras recibir el mensaje. Su expresión aún cargaba un peso que apenas podía soportar. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, como si el cielo compartiera nuestra desolación. Nos miramos por lo que pareció una eternidad, intención y miedo entrecruzándose en el aire. Finalmente, ella desvió la mirada hacia el charco que se formaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, rompiendo el hechizo que nos mantenía en el momento. La incredulidad en su voz reflejaba un mar de dudas que comenzaba a inundar mis pensamientos. «No lo sé», respondí, sin poder evitar que una sombra de pánico se instalara en mi pecho. «No reconozco el número». Pero no sabía cómo continuar. La ruptura en nuestra comunicación generaba un vacío que no podía llenar con palabras. «Quizás no deberíamos abrir esa puerta», dijo, su tono se tornó más decidido mientras la lluvia empezaba a caer más fuerte. «Necesito algo de espacio, pero no sé si eso también significa ignorar lo que está sucediendo». Asentí, aunque mi corazón gritaba lo contrario. La tormenta a nuestro alrededor se intensificó, como si fuera un eco de nuestro conflicto interno. Cada gota parecía una metáfora de los sentimientos que no habíamos compartido, un torrente que amenazaba con arrastrarnos. Valeria dio un paso atrás, alejándose del refugio emocional que había sido nuestra relación. ¿Y si hay algo más en juego? Lo que tú hiciste, o más bien, lo que yo no pude ser. Valeria, traté de alcanzarla, de acercar nuevamente nuestra conexión, pero ella se apartó, como si tuviera miedo de las sombras que se cernían sobre nosotros. «Eras más que un dibujo. Eres una persona completa, con inseguridades y fortalezas que no siempre podemos entender». «Pero así no lo veo», respondió, su voz ahora cargada de lágrimas. «No sé cómo dejar de sentirme como un proyecto desbordado.
Debo encontrar el camino que me lleve lejos de eso y de lo que pensamos que éramos. ¿Así que solo te irás?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Así cómo? Ella se pasó una mano por el cabello, con un gesto que solía hacer cuando estaba ansiosa. No lo sé. Creo que necesito dar un paso atrás y mirar con claridad. No puedo seguir así, construyendo sobre unos cimientos tan frágiles. Mientras hablaba, un relámpago rasgó el cielo, iluminando brevemente sus ojos. En ese instante, algo cambió en mí. La desesperación se hizo presente, pero también una chispa de desafío. Decidí que no podía perderla sin luchar. No quiero perderte, Valeria. Hubo momentos demasiado hermosos entre nosotros como para dejarlos marchar por este miedo. ¿Y si no somos lo que pensábamos ser? La angustia se reflejaba en su mirada. ¿Y si terminamos lastimándonos más en lugar de sanar? Entonces enfrentemos ese dolor, le dije con intensidad. No podemos construir nuestra historia sobre un ideal, tenemos que enfrentarlo, reestructurarlo, lo que sea que necesitemos hacer. Estamos juntos en esto, no tomemos un camino que nos separe. Valeria cerró los ojos, contemplando el torrente de emociones que se desbordaban entre nosotros. Lo que no entiendo es por qué alguien sospecharía que hay algo más en juego. Este secreto, ¿es como una sombra que nos acompaña? ¿Es por mí? ¿Es por el dibujo? ¿Qué he hecho que pueda estar más allá de nosotros? No lo sé, respondí, decidido a encontrar la verdad. Pero así como un cuadro sin terminar, tal vez esto es solo el inicio de otro tipo de historia. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, una parpadeante luz en medio de la tormenta. Era un rayo de esperanza que me alentó a continuar. Sin embargo, el repentino sonido de mi celular interrumpió el momento. Era otro mensaje del mismo número desconocido. Ven a la biblioteca esta noche. Hay más en juego de lo que imaginas. El aire se volvió espeso. La ansiedad y el temor se enredaron en mi interior. Miré a Valeria, que parecía asustada y fascinada a la vez. ¿Ahora qué significa esto? La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo el camino en un río de reflejos apagados. Sentí como la tensión entre mis dedos se intensificaba, como si estuviera a punto de romperse. Valeria miraba el suelo, su mente claramente atrapada en la red de pensamientos que giraban sin cesar. Justo antes de que dijera algo, alcancé su mano y la detuve. No tengo respuestas, pero tengo que saber qué quiere de nosotros, dije, sintiendo que mis palabras eran tan frágiles como las gotas que nos rodeaban. Ella levantó la mirada, sus ojos eran un espejo de inquietud y curiosidad. ¿Y si lo que encontramos nos hiere aún más? ¿Y si todo esto es un error? Quizás sea la única forma de sanar, le respondí, intentando calmar mi propia voz temblorosa. No sé si podemos seguir sin entender lo que está pasando, Valeria. El dibujo, el mensaje, hay algo que nos está llamando. Con un suspiro profundo, ella asintió, como si una parte de su voluntad se hubiera rendido ante la lógica de mis palabras. Está bien. Pero si hacemos esto, lo enfrentaremos juntos, sin secretos. El aire parecía vibrar con una nueva promesa. Recuperando la confianza, tomé su mano y la apreté suavemente. Nunca ha sido solo un dibujo, Valeria. Lo que siento por ti ha sido siempre más que eso. Quiero enfrentar lo que venga, contigo. Mientras caminábamos hacia la biblioteca, el ambiente se volvió más opresivo, como si las paredes conocieran el peso de nuestras discusiones. El crujir de las hojas y el suave murmullo del viento hacían eco en la inminente revelación que se avecinaba. Al entrar a la biblioteca, la humedad de afuera dio paso a un silencio absoluto. Las luces, tenues, creaban sombras que parecían moverse a nuestro alrededor, como si los libros estuvieran prestando atención a nuestra llegada. Me pregunté si había algo o alguien que nos estaba esperando, ¿y si no hay nadie aquí? Valeria murmuró, su voz casi un susurro. Me detuve, mirándola. ¿Y si realmente no hay nada más que un mensaje provocador y vacío? La incertidumbre se cernía sobre nosotros. Pero necesitamos buscar la verdad. Caminamos entre estanterías polvorientas que guardaban secretos en cada página. Entonces, un crujido a nuestras espaldas nos hizo girar. Un viejo libro se había deslizado de la estantería, cayendo al suelo con estrépito. Con un gesto instintivo, nos acercamos a recogerlo. Al abrirlo, lo que encontramos era inesperado. No puedo creerlo, murmuré mientras deslizaba mis dedos sobre los dibujos a carboncillo que adornaban las páginas.
Eran ilustraciones que parecían extrañamente familiares, retratos de nosotros mismos en diferentes momentos de nuestra historia, sonriendo en la playa, abrazados en un parque, y en otros dibujados como sombras distorsionadas, reflejando nuestros miedos, nuestros anhelos y, extraño, detalles que jamás habíamos compartido. ¿Quién ha hecho esto? Valeria tomó rápidamente el libro de mis manos. Sus ojos se llenaron de asombro y confusión. Esto no puede ser real. ¿Acaso alguien nos ha estado observando? Mi corazón palpitaba. Miré a Valeria, buscando alguna respuesta en su mirada, pero lo único que vi fue la profundidad de un abismo de sentimientos inexplorados. No sé cómo, pero tal vez estos dibujos son la clave. Quizás son un mensaje, una pista. Mientras ella pasaba las páginas, encontré un pequeño papel arrugado en el centro del libro. Lo saqué, con manos temblorosas, y leí: la verdad está en el horizonte de lo que no has querido ver. Ven al faro al anochecer. Nadie puede estar detrás de esto, nadie más que nosotros, dijo Valeria, su voz resonando con un nuevo desafío. Esto es nuestra historia, un espejo de nuestros errores y esperanzas. El significado de esas palabras era abrumador. La conexión con el pasado que habíamos construido y la incertidumbre del futuro se entrelazaban en la penumbra de la biblioteca. Valeria, empecé, pero el instante se rompió con un sonido metálico. Mi celular sonó de nuevo. Cuando miré la pantalla, el número desconocido había vuelto a enviar un mensaje. Si quieren respuestas, deberán enfrentarse a su reflejo en la luz. El faro será testigo. El abrumador desafío se cernía sobre nosotros. En ese momento, Valeria y yo supimos que la decisión que tomaríamos podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. La tormenta que había comenzado a interiorizarse en nuestro corazón solo estaba comenzando. La biblioteca era un mundo cerrado, un laberinto de páginas que parecían respirar a medida que nos movíamos entre las estanterías. A pesar del peso de las revelaciones, una chispa de determinación comenzó a iluminar los ojos de Valeria. Entonces, ¿vamos a ir al faro?, inquirió, pero había un temblor en su voz que no podía ignorar. No podemos cambiar el pasado, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Pero sí podemos enfrentarlo. Lo que sea que descubramos, debemos estar preparados. Sumidos en la incertidumbre, pasamos el tiempo en la biblioteca buscando pistas adicionales, páginas que parecieran hablar de nosotros. Pero cuanto más buscábamos, más lejos parecía estar la verdad. Las horas pasaron y la noche terminó por abarcarlo todo. Finalmente, Valeria se dejó caer en un sillón de cuero desgastado, sus ojos perdidos en la nada. ¿Y si al encontrar la verdad, solo nos hacemos más daño? La idea de estar en el faro es como abrir una caja de Pandora. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás. Dolorosamente consciente de lo que sus palabras implicaban, dudé. ¿Cómo podríamos hacerlo, Valeria? ¿Cómo seguir adelante sin entender nuestro pasado? No creo que podamos simplemente olvidar. Tal vez deberíamos dejar de lado las inevitables preguntas. Tal vez no todo tiene que ser una búsqueda de respuestas, replicó, su voz volviéndose más fuerte. La bravura que había mostrado al principio comenzaba a desvanecerse, revelando una vulnerabilidad que afligía mi corazón. Quizás deberíamos dejarlo todo como está. Era una opción tentadora. Una parte de mí susurraba que sería más fácil seguir adelante, ignorar los secretos y el dolor. Pero en ese instante, un nuevo mensaje llegó a mi celular. El tiempo se agota. Si no van al faro ahora, perderán todo. La pantalla parpadeó con el acoso incesante de lo desconocido. Valeria lo miró, rechazo cruzando su rostro. Esto sigue siendo una locura. No sé si estoy lista para enfrentar esto. Yo tampoco, dije. Pero no creo que tengamos elección. Si no vamos, dentro de un año, nos agonizará la duda de lo que pudo ser. El silencio se hizo espeso entre nosotros, un aire denso de emociones crudas que flotaban entre promesas y temores. Fue entonces cuando, sin pensarlo, tomé su rostro entre mis manos. Tú no estás sola en esto. Sea lo que sea que enfrentemos, lo haremos juntos. Ella cerró los ojos por un momento, como si esos simples gestos pudieran brindarle la fuerza que tanto necesitaba. Dame un segundo, murmuró, abriendo los ojos y sacando respiraciones profundas, evaluando cada palabra como si en sus pensamientos se contenía el destino de nuestras almas. Si decidimos seguir adelante, no podré mirar atrás. ¿Lo entiendes? Sí, respondí, con una sonrisa que trataba de contener todo el amor y la esperanza que aún sentía por ella. Y estoy dispuesto a correr el riesgo. Tomamos la decisión de ir al faro.
La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco que olía a tierra mojada. Cuando salimos de la biblioteca, el cielo se despejó en una hermosa transición de tonos naranja y violeta. Pero el aire permanecía cargado con la electricidad de lo desconocido, y con cada paso, el peso de lo que estaba por venir se intensificaba. El camino hacia el faro nos llevó por senderos solitarios, el eco de nuestros pasos resonando mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. ¿Qué crees que encontraremos?, preguntó Valeria, mirándome de reojo con una mezcla de curiosidad y miedo. No lo sé. Quizás la realidad, o un reflejo distorsionado de lo que pensamos que éramos. Aguardando nuestra llegada, ese mismo abismo de incertidumbre volvió a abrirse entre nosotros. Pero había algo dentro de su mirada que disipaba un poco el temor. Era el indicio de que, aunque la tormenta se cernía sobre nuestras cabezas, había al menos un faro a donde ir. El faro se erguía ante nosotros como un guardián, y al acercarnos, sentí que la historia pesaba sobre nuestros hombros, dispuesta a ser desenterrada. Cuando entramos en su interior, la profundidad del silencio nos envolvió. Era un lugar en el que los ecos se abrazaban. De repente, otro mensaje llegó al celular: la verdad se revelará. Una sombra se asoma en el lugar donde menos lo esperas. Confía en el faro. Valeria se volvió hacia mí, su pálido reflejo iluminado por la lámpara centenaria. ¿Qué significa eso? ¿Una sombra? La angustia brotó de su voz con un matiz de pánico. No lo sé, respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Pero estamos a punto de averiguarlo. El destino se cernía sobre nosotros, y en un giro inesperado, la puerta del faro se cerró de golpe, dejándonos atrapados en la penumbra. La incertidumbre ahora se convirtió en algo tangible. Y una voz parecida a un eco susurró en la profundidad: listos para desenterrar lo que han olvidado. En un instante, comprendí que lo que parecían ser simplemente revelaciones podría llevarnos a confrontaciones que podrían desatar los secretos que habíamos mantenido escondidos por tanto tiempo. La línea entre amor y dolor se diluía rápidamente, y un profundo abismo se abría ante nosotros. La tormenta que habíamos temido podría ser solo el comienzo de lo que nos aguardaba. La oscuridad del faro nos envolvía como una manta pesada, y el silencio que reinaba en aquel espacio parecía cargado de recuerdos olvidados. El eco de la pregunta que resonó en nosotros se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué hemos olvidado? La incertidumbre se sentía como una sombra en nuestras mentes, anidando en cada pensamiento. Valeria miró a su alrededor, sus manos se entrelazaron nerviosamente. ¿Y si lo que encontramos aquí es peor de lo que imaginamos? Su voz, aunque firme, traicionaba un titubeo que no pasó desapercibido. La vulnerabilidad que se asomaba en sus ojos me conmovió. Era el mismo miedo que yo sentía, pero sabía que debíamos seguir adelante, que la mayor parte de nuestra historia aún estaba por revelarse. Tal vez sea lo que necesitamos para sanar, le respondí, tratando de inyectar en mis palabras una esperanza que apenas empezaba a florecer en mi interior. Ni tú ni yo hemos podido dejar atrás todo esto. Hay partes de nosotros que seguimos buscando, como un mapa que se desvanece con el tiempo. Ella asintió lentamente, y en ese momento, noté algo en sus ojos que nunca había visto antes. Un destello de valentía. Si encontramos algo que puede destruirnos, seremos capaces de enfrentarlo juntos, solo si seguimos siendo honestos el uno con el otro, respondí, con una sinceridad que me erizó la piel. Había un desafío en su mirada, un examen. Necesitábamos estar listos para descubrir no solo lo que habíamos olvidado, sino lo que aún guardábamos en el presente. A medida que nos adentrábamos en el faro, la luz de la lámpara antigua danzaba por las paredes, proyectando sombras que jugaban con nuestras emociones. Me sentía expuesto, como si el lugar estuviera desnudando no solo nuestro entorno, sino también nuestras almas. Luego, en el centro de una habitación polvorienta, encontramos un viejo escritorio, cubierto de escombros y polvo, y lo que parecía ser una caja de madera antigua. Era un objeto que nunca habíamos visto, un vestigio del pasado que había permanecido oculto. Inspeccioné los contornos de la caja con mis dedos, el corazón se me aceleró al pensar en lo que podría haber dentro. Déjame abrirla, dijo Valeria con voz temblorosa, extendiendo sus manos hacia el objeto. Pero, a medida que lo hacía, una fuerte corriente de viento sopló a través de la habitación, apagando la lámpara y sumiéndonos en una penumbra absoluta. El miedo emergió como un grito en el aire. Valeria, aléjate de la caja, le advertí, mi voz sonaba distorsionada en la oscuridad. No sabemos qué hay dentro, quizás es el momento, murmuró, temblorosa. Quizás debemos enfrentarlo, venga lo que venga. Su determinación era palpable,
y yo sabía que este era un punto crucial para nosotros. Con un chispazo de valentía, encendí la linterna de mi celular, iluminando la habitación. Pero cuando la luz recorrió la caja, un pequeño dibujo se hizo visible en su tapa. Un paisaje marino, un faro en una tormenta, y lo más sorprendente de todo, dos figuras dibujadas en la arena, un hombre y una mujer, tomados de la mano. Valeria dio un paso atrás, choqueada. ¿Por qué? ¿Por qué se parece a nosotros? Su voz, casi un susurro, resonó a través del aire helado. Aquella imagen parecía un reflejo de nuestros propios destinos. ¿Quién lo dibujó?, pregunté, sintiendo que el mundo se desvanecía a nuestro alrededor. Nos conocían antes de conocernos. Hay algo más, dijo Valeria, recuperando un trozo de papel que había caído junto a la caja. Este es un diario. Lo abrió con manos temblorosas, y nuestras miradas se encontraron. Si estamos dispuestos a avanzar, debemos leerlo. El contenido del diario parecía ser un relato antiguo sobre el faro, pero estaba salpicado de menciones a secretos, amores perdidos y traiciones ocultas. Era la historia de alguien que, de una forma u otra, había estado entrelazada con nosotros. Y, en cada página que leíamos, la conexión se volvía más y más intensa. Ellos también habían hecho un viaje al faro, pero había un sentimiento de desasosiego que flotaba en el aire. Las palabras hablaban de decisiones trágicas y la sombra de algo que nunca debió haber sido. Valeria, esto puede cambiar todo, advertí, el miedo ensombreciendo mi voz. Muestras de dolor que se repiten. Quizás no estamos destinados a ser diferentes, repuso ella, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero antes de que pudiera consolarla, un fuerte crujido resonó fuera de nuestra pequeña burbuja de luz. La puerta, aún cerrada, comenzó a temblar como si algo en el exterior intentara entrar. Una voz encadenada a mi mente que susurraba: ¿listos para asumir lo que han olvidado? El desasosiego se transformó en una tormenta de emociones entre nosotros. El diario, el dibujo era como si hubiésemos desenterrado no solo nuestro pasado, sino también un altar de secretos que amenazaba con separarnos aún más. Valeria, lo que esté afuera, no puede ser más oscuro que lo que hay en el interior de nuestra historia, ¿verdad?, cuestioné, atrapado en una espiral de confusión y angustia. ¿Qué sucede si todo esto era solo un preludio para lo que está por venir? Sus palabras cortaron el aire, y en ese instante, supimos que estábamos al borde de un precipicio lleno de posibilidades desgarradoras. La decisión que tomáramos ahora afectaría el rumbo de nuestras vidas. La historia continuaba desarrollándose, preparándonos para una revelación que podría unirnos o separarnos para siempre. La puerta tembló una vez más, y con cada sacudida, el aire se tornaba más denso, como si el mismo faro respirara la ansiedad que nos envolvía. Valeria colocó su mano sobre mi pecho, buscando la claridad que parecía desvanecerse. Su roce, aunque suave, era un ancla en medio de la tormenta creciente que nos invadía. Quizás deberíamos irnos, propuse con un hilo de voz, sintiendo que cada palabra se escabullía en la penumbra. No sabemos lo que puede haber ahí fuera. Pero en el fondo de mi ser sabía que huyendo no lograríamos escapar de lo que nos acechaba, de la historia que estábamos a punto de desenterrar, y dejar este misterio incompleto. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta de Valeria, fría como el viento, me caló hondo. Había gravedad en su voz, una lucha interna. No puedo. Se separó de mí y se acercó al escritorio, inclinándose sobre el diario con una intensidad que me intrigaba y asustaba a la vez. Debemos saber la verdad. Mientras ella leía en voz baja, traté de concentrarme en lo que la rodeaba. Las sombras del faro se alargaban, creando siluetas que parecían danzar en la luz de mi celular. En ese instante, supe que pasara lo que pasara, el vínculo que compartíamos se vería forzado a confrontar su propia fragilidad. Un miedo visceral se apoderó de mí, pero también un destello de confianza. Después de todo, Valeria siempre había sido la más valiente entre nosotros. Escucha esto, dijo ella, sus ojos ahora brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Habla de una pareja que encontró secretos enterrados en el faro, cosas que lo unían todo. Parece que su amor fue puesto a prueba, y al intentar enfrentarlo, desataron furias de su pasado. ¿Y qué les pasó?, pregunté, casi con desesperación. Su voz se suspendió en el aire, y eso no auguraba nada bueno. Dicen que se separaron. Cada uno sufrió, cada uno eligió un camino diferente. Pero también hay anhelos, promesas rotas de un amor que nunca se apagó del todo. Su voz se quebró, y en ese momento, temí que sus palabras resonaran más allá de lo que imaginábamos. Valeria, no podemos permitir que esto nos separe. Sería caer en la misma trampa, le advertí, haciendo su hombro.
Nuestras miradas se cruzaron, y pude ver el laberinto de emociones que espoleaba en su mente, pero ¿y si no tenemos opción? Lo que hemos encontrado aquí podría señalar lo inevitable, replicó, sus ojos llenos de incertidumbre. Y si estamos condenados a repetir sus errores, no estamos condenados, Valeria. Mis palabras llevaban un peso, pero sentía que el temor empezaba a derretir la determinación que solía empoderarnos. Estamos aquí para escribir nuestra propia historia. La puerta crujió una vez más, haciendo eco de la lucha interna que llevábamos dentro. Las fuerzas que parecía empujar atrás estaban ahora palpablemente presentes, como amenazas que nos observaban en la oscuridad. Tal vez el faro nos está poniendo a prueba, musité, en voz baja. El regreso de Valeria a la lectura atenuó el aire tenso. Mira aquí, dijo con una mezcla de asombro y dolor. Habla de un regalo que se dejó en el faro, una promesa en forma de un mosaico de azules que representaba la esperanza sostenida en medio de la tormenta. Mis pensamientos se acomodaron al instante, ese dibujo en la caja, el paisaje marino. ¿Y qué pasó con ese regalo?, pregunté, incapaz de contener la curiosidad. Fue destruido como castigo por el amor que no supieron defender, contestó, su tono áspero y cargado de tristeza. La conexión era innegable. No quiero que eso nos pase, proclamó, su mirada firme, así como el deseo de luchar hasta el final por lo que teníamos. La tensión entre nostalgia y miedo se intensificó. Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones, un muy pequeño fragmento de esperanza se asomó entre las grietas de nuestro conflicto. ¿Y si encontramos ese mosaico y lo reconstruimos juntos?, le planteé, mi voz alzándose en la oscuridad. La idea evocó una luz tenue en sus ojos. Tal vez nos podamos salvar de sus destinos, susurró, la esperanza comenzando a cubrir las huellas del temor. De repente, el crujido de la puerta relataba menos sobre el peligro inminente y más sobre el desafío de enfrentarnos a lo desconocido. Pero aún así, ¿qué hay de aquellos momentos de nuestra historia que aún no entendemos? ¿O nuestros rencores y dudas? Su pregunta resonaba como un eco, como si golpeara cada rincón de la habitación. Quedamos en silencio, reflexionando sobre el peso de las decisiones que llevábamos sobre nuestros hombros. Debemos hacerlo, tenemos que enfrentarnos no solo a esto, sino a todo, dije con firmeza, dejando clara mi intención de no dar marcha atrás. También hay algo más, algo que aún no hemos explorado, declaró, el nerviosismo regresando a su voz. Aquello que pareces escuchar cuando te sumerges en el pasado. A medida que esas palabras salían de sus labios, de pronto, un estremecimiento recorrió la base del faro, desde las misteriosas cavidades que lo conformaban. Fue como si todo el lugar estuviera observando, desenterrando nuestra verdad junto con lo que se ocultaba en el misterio. El camino a la verdad estaba a minutos de revelarse, pero, ¿estaríamos listos para enfrentar el eco que despertaría en nuestros corazones? La decisión estaba ahí, recargada de indescriptibles sentimientos y expectativas de lo que pudiera llegar a ser. Las paredes del faro comenzaron a vibrar suavemente, como si en su interior una marea de emociones se estuviera agitando. El lugar, que había sido un refugio de misterio y nostalgia, se convertía en el escenario de nuestra propia prueba, y el silencio era tan espeso que casi podía tocarse. Con cada latido, el eco de nuestro propio miedo parecía resonar más fuerte. ¿Qué escuchas?, pregunté, sintiendo como mi corazón retumbaba al compás de la inquietante melodía que comenzaba a llenar el espacio. Valeria se quedó inmóvil, sus ojos fijos en algo que solo ella podía percibir. La luz de mi celular iluminaba su rostro, y en su expresión se mezclaban tanto la fascinación como la angustia. Es como si alguien estuviera llamando, murmuró, su voz vulnerable, casi entrecortada. No sé cómo explicarlo, pero siento que algo quiere ser escuchado. ¿A qué te refieres? La incertidumbre se instaló en mí, como una sombra persistente, alimentada por el temor de que pudiera desvelar verdades que no estábamos preparados para afrontar. Mientras ella se esforzaba por descifrar lo que estaba sucediendo en el aire, decidí dar un paso hacia adelante. Tal vez debemos buscar en el diario, insistí, tomando el manuscrito de la mesa con manos temblorosas. Quizás las pistas que necesitamos están aquí, esperando ser descubiertas. El toque del papel envejecido resonó en mis dedos. Al hojearlo, la mezcla de palabras e imágenes se convirtió en un rompecabezas visual que parecía invocar otras realidades. Entonces, sucedió algo inesperado. El faro se iluminó con una luz tenue, como una chispa vibrante en medio de la penumbra. «Mira», exclamé, apuntando hacia la esquina del cuarto, donde las sombras cobijaban lo que parecía un fragmento del mosaico, un trozo que reflejaba los colores del océano.
Valeria se acercó, sus ojos brillando con curiosidad a medida que se inclinaba hacia lo que era una parte de nuestra conexión. ¿Cómo es posible?, preguntó, su voz un susurro cargado de asombro. ¿Lo habías visto antes? No, nunca, respondí, mi mente luchando por entender cómo un simple vehículo de luz había desenterrado un fragmento tan importante de nuestro propio enigma. Esto podría ser una señal. Tal vez, el inicio de nuestra salvación. Sus ojos se encontraron con mi mirada, y en ese momento, una chispa de resoluta determinación se encendió entre nosotros. Debemos lograrlo. Conseguir el resto. Quizás este sea el principio de nuestro propio mosaico, la oportunidad para enmendar lo que está roto. Sin embargo, conforme los planos del misterio se iban descubriendo, una sensación inquietante emanaba del entorno. La vibración que antes parecía un llamado ahora se tornaba como un eco distante de advertencia. La energía en la habitación se intensificó, y el aire se volvió más pesado. Se podía sentir que algo se acercaba, algo que no queríamos enfrentar. Valeria, murmuré, presintiendo una presencia que pronto asumiría voz y forma. Sus ojos se ensancharon, compenetrados en mi angustia. ¿Y si este viaje nos lleva a perder todo? Su respuesta fue un toque, la suavidad de su mano en mi mejilla, un gesto que al mismo tiempo buscaba consolarme y decirme que, pase lo que pase, no estábamos solos en este camino. A veces, perder algo es la única forma de descubrir lo que verdaderamente importa. Pero no dejaremos que la oscuridad nos consuma. Esa firmeza en ella resonó como una campana en mi interior, y aunque su voz transmitía confianza, sentía el peso del abismo en nuestro camino. Las velas que iluminaban el faro comenzaron a parpadear, y una sombra, una figura que no lograba determinar entre las tinieblas, se recortó frente a nosotros, como un reflejo de lo que estábamos dispuestos a enfrentar. «Serás capaz de reconstruir tu amor cuando todo se desmorone», susurró la figura, su voz un eco tembloroso que reverberó en nuestras almas. «O simplemente lo dejarás caer en la tormenta, dejándolo a merced de la oscuridad». «Basta». Valeria casi gritó, y su determinación tomó vida. «No nos dejarás atormentados. No somos como ellos. Nosotros lucharemos». En ese instante, la luz del faro estalló en una serie de intensos destellos, y el aire se llenó de un soplo de energía que nos empujó hacia atrás. La presencia oscura se desvaneció, dejando tras de sí un sentimiento de inquietante vacío. Mientras los ecos de su advertencia colisionaban con mis pensamientos, comprendí que nuestro viaje apenas comenzaba. La promesa de enfrentar sombras del pasado, de desenterrar recuerdos traicioneros y volver a juntar nuestro amor en un nuevo mosaico, se sostuvo entre nosotros como un hilo delicado. Pero el desafío de lo desconocido estaba esperando, y con cada temblor, esa pregunta seguía resonando: ¿podríamos ser lo suficientemente fuertes para resistir? Las puertas del faro gritaron, y un temblor recorrió el suelo. Esta vez, entendí, el verdadero desafío estaba en la decisión de abrir esa puerta. El viento aullaba afuera, como si el mar mismo estuviese tratando de advertirnos. «Debemos encontrar el resto de ese mosaico», repitió Valeria, su voz entrecortada por la tensión que llenaba el espacio. Su mirada estaba fija en las sombras que parecían bailar en las paredes, proyectadas por la luz intermitente que aún persistía. Era un contraste extraño entre la desesperación y la esperanza. El lugar presentaba un aspecto en el que el tiempo no hacía más que comprimirse, como si el faro fuera un punto donde todos los caminos se cruzaban. Me acerqué a Valeria, incapaz de apartar la vista de su expresión decidida. El miedo que había sentido anteriormente se transformó en una ansia de comprensión, un deseo ardiente de avanzar en nuestra búsqueda. ¿Qué pasará si al desentrañar este misterio, encontramos algo que no queremos saber? La pregunta salió de mis labios casi sin querer, una inquietud familiar resurgiendo en mi pecho. Valeria me miró, y en sus ojos vi una tormenta de emociones. Si hay algo oculto, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que el miedo dicte nuestra historia. Lo que sea que haya aquí, lo enfrentaremos juntos. Somos más fuertes de lo que pensamos, más fuertes, repetí, mis palabras flotando en el aire. ¿Qué tal si esas sombras que intentamos iluminar en realidad son demasiado poderosas para nosotros? La verdad era que me sentía abrumado, como si las fibras del amor que tejían nuestra relación se encontraran al borde de la ruptura. Pero Valeria siempre había sido el faro que iluminaba mi rumbo, su luz siempre había logrado encontrarme incluso en las noches más oscuras. Lo que realmente importa es lo que hemos construido, replicó ella, y su voz adquirió un tono firme. No podemos olvidar lo que hemos compartido. Cada secreto, cada sketch del futuro que planeamos,
esa es nuestra fortaleza. La oscuridad en la habitación parecía cobrar vida propia, y el faro ahora era un símbolo de historia y amor entrelazados, pero también de miedos pasados, de errores que acechaban en cada esquina. Sentí el impulso de buscar respuestas en cada rincón. Tomando el diario entre mis manos nuevamente, buscando los pasajes que podrían guiarnos, pasé las páginas lentamente, empapándome de la esencia de las palabras. Aquí hay un dibujo, exclamé. Un boceto casi etéreo que parecía describir una escena del faro en pleno apogeo de luz, rodeado de olas, pero con figuras solitarias en la orilla, alejadas, como sombras espectrales. ¿Qué significa esto?, pregunté, señalando el dibujo desgastado. Valeria se inclinó hacia mí, su aliento cálido en mi piel. Quizás señala una verdad que nos hemos negado a ver, algo que hemos perdido. Su voz temblaba sutilmente, como si el peso de la revelación desbordara el aire que nos rodeaba. La tormenta de emociones que nos había acompañado hasta ahora se intensificó cuando un rayo de luz, más intenso que los anteriores, cruzó la sala. Las paredes vibraron con una resonancia profunda, y un lamento distante llenó la habitación. Fue como si las sombras reclamaran su voz. No podemos dejar que esto nos detenga, dijo ella, reafirmando su propósito. Debemos averiguarlo. Esta habitación está tratando de comunicarse con nosotros. Sin dudarlo, Valeria se trasladó hacia una esquina olvidada, donde pensó que podría existir otro fragmento del mosaico. Mientras la seguía, cada paso parecía resonar en el suelo frío del faro, sintiendo la conexión que existía entre nosotros fusionarse con cada vibración. Recordé todos nuestros momentos juntos, todas las veces que habíamos construido algo hermoso incluso entre las tempestades. Pero a su vez, sentí que la sombra del desconcierto se cernía sobre nosotros. No sabíamos si el próximo fragmento nos traerá respuestas o más preguntas. Al tocar un panel de la pared, Valeria se congeló. ¿Qué sucede?, pregunté, cuando la vi apartarse ligeramente, su mirada fija en el panel que había comenzado a brillar morosamente. Yo, tengo una sensación extraña, declaró, su voz adquirió un eco de temor. Como si esto revelara algo que no deberían saber. El brillo comenzó a aumentar, proyectando siluetas en movimiento, sombras del pasado que parecían cobrar vida, susurrando secretos olvidados. Cada palabra resonaba en el aire, llevando consigo fragmentos de historias, ecos de una angustia que no habíamos anticipado. Esto es un recuerdo, dije, comprendiendo la magnitud de lo que estábamos a punto de vislumbrar. Podría ser un recuerdo que aún duele. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas mientras una figura familiar emergía del resplandor, un conocido que había sido siempre parte de nuestro pasado, pero que también traía consigo el dolor del presente, un viejo amigo que habíamos perdido en la tormenta de nuestros propios desacuerdos y secretos. ¿Por qué está aquí?, Valeria se preguntó, su voz quebrándose ante la aflicción. Justo cuando la figura comenzó a elevarse, una pregunta nueva surgió en mi mente. ¿Qué tan profundo estaba dispuesta a hundirse Valeria para obtener respuestas sobre lo que habíamos dejado atrás? Mientras la luz se intensificaba, me enfrenté a un terror inimaginable. ¿Podría nuestra elección de revivir esos recuerdos significar la fragmentación final de nuestro amor? El viento aullaba a través de las rendijas del faro, como si el pasado mismo estuviera clamando por atención. Miré a Valeria, a su expresión de lucha y vulnerabilidad, y comprendí que este momento, por doloroso que fuera, era un umbral que debíamos cruzar juntos. La figura se fue haciendo más clara. Era un recuerdo envuelto en sombras, un eco de un tiempo perdido. Podía sentir cómo la tristeza se aferraba a Valeria, su pecho subía y bajaba con cada respiración, como si cada latido fuera un grito ahogado que suplicaba por sanación. No podemos evitarlo, murmuré, sintiendo la necesidad de abrazar su miedo, de convertirlo en fuerza. ¿Qué pasa si solo abrimos viejas heridas?, cuestionó Valeria, su voz temblando. ¿Y si este recuerdo nos arrastra hacia la tristeza que creímos haber dejado atrás? Sus palabras resonaban en mi pecho, su miedo se entrelazaba con el mío. Pero sabía que la única forma de encontrar la luz era atravesando la oscuridad. Precisamente por eso tenemos que enfrentarlo, le respondí, acercándome a ella, sintiendo cómo su vulnerabilidad me conectaba más que nunca. No podemos seguir cargando con este peso. A veces, se necesita perderse en las sombras para regresar a la luz. La figura en el resplandor comenzó a hablar, pero las palabras que salían de su boca eran ininteligibles, como fragmentos de un viejo sueño que escapaba entre los dedos. Valeria se aferró a mi mano. «¿Lo escuchas?», dijo, sus ojos fijos en la luminiscencia que emanaba de las sombras. «Lo escucho», respondí, irritado por la inquietud en mi estómago. «Siento que hay algo que diremos, algo que necesitamos saber». En ese momento, las palabras brotaron de su voz, aquellas que habíamos estado evitando. «Lo siento».
Nunca quise que esto terminara así. Las sombras empezaron a fluir y, en ese instante, entendí la verdad que habíamos anhelado descubrir. El eco de nuestra historia resonaba a través de esos recuerdos. Con cada palabra pronunciada, cada imagen proyectada, se sentía el peso de lo que habíamos dejado ir, del amor que habíamos perdido en nuestras inseguridades. Valeria se acercó más a la figura, y un destello de comprensión iluminó su rostro. Tienes razón. Debemos sanar, debemos liberar lo que hemos guardado en el corazón. Ya no podemos vivir con este secreto, este miedo. Alzó la vista hacia mí, sus ojos reflejaban un nuevo sentido de determinación. ¿Podemos hacerlo, Valeria? ¿Podemos enfrentar lo que está oculto entre estas sombras?, le pregunté, desafiante pero aterrorizado de la respuesta. De repente, la figura pareció cobrar vida, llenando el espacio con un aire de esperanza. Lo recordó, y con ello, recordar llevó al arrepentimiento y el perdón. Nuestras voces unidas resonaron en el aire, mezclándose, creando un lazo que unía el pasado y el presente. Necesitamos ser honestos, no solo con nosotros mismos, sino entre nosotros. Hay cosas que debemos dejar atrás, pero hay también promesas que podemos renovar. Valeria asintió, los ojos llenos de lágrimas. Debemos reconstruir nuestro amor, hacerse un mosaico de todo lo que hemos vivido. No somos el mismo amor que éramos antes, pero tal vez hay belleza en volver a empezar. La figura sonrió, y de repente, una luz brillante envolvió el faro. La conexión entre nosotros se hizo palpable. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada destello, las piedras que nos separaban se rompían. La tormenta que había amenazado con ahogarnos se disipaba, dejando un aire renovador que prometía un nuevo comienzo. Era hora de tomar una decisión, y en ese instante, supe que, más allá de miedos y secretos, siempre habríamos sido un lienzo en el que podíamos volver a dibujar nuestra historia, polvo y todos. Juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta, y esta vez, construir algo que resistiera la prueba del tiempo, el amor que perdurará más allá de los secretos. Siempre estaré aquí, Valeria, le susurré mientras las luces del faro chisporroteaban de nuevo, y la figura se desvanecía en la luz. Te prometo que junto a ti, renaceremos. Y de esta historia emergeremos con un nuevo relato, uno donde siempre se amaron, incluso en las tormentas, respondió, el brillo en sus ojos inconfundible. Y con esas palabras, nuestras manos se unieron y supimos, aunque las lluvias pueden volver, habremos aprendido a navegar juntos. Porque al final, el faro no solo nos guía a través de la oscuridad, nos enseña que incluso los ecos más sombríos pueden iluminarnos, si elegimos mantener la fe en el amor. Así fue como la tormenta se convirtió en nuestro palacio, y los recuerdos, en mural de nuestro amor.